De Jonás, ubíquese usted por Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Como 4 o 5 libros más adelante. Bueno, como ya se los había dicho anteriormente, yo veo que la mayoría ya estaban listos allí. Leamos la palabra de Dios, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ella. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Les dije que hoy vamos a empezar nuestro estudio del capítulo 1 del libro de Jonás. Hoy es nuestra primer parte en este lindo y maravilloso estudio. ¿Por qué me motivé a que estudiáramos Jonás? Porque muchas veces hemos agredido fuertemente a este profeta. A Jonás le hemos golpeado. Y siempre que miramos a Jonás, lo miramos desde el punto de vista del rebelde, del desobediente, de aquel que se le dijo vaya para allá, pero salió para el otro lado. Y algunas personas le dicen a sus hijos: no seas como Jonás, que te mando a lavar la ropa, pero sales a jugar balón. He escuchado padres que le dicen así: pareces a Jonás, que te estamos mandando algo
y te decimos que no, pero más rápido lo estás haciendo. Tal vez, hermanos, hoy con el estudio que vamos a realizar, tal vez aprendamos a dimensionar la vida de Jonás desde otro punto de vista, desde otra óptica. Amén. Si algo podemos nosotros notar a través de la Biblia es la gran providencia de Dios. La providencia de Dios es aquella función, es aquella virtud en que nada se sale del control de Dios. Eso se llama providencia. Providencia de Dios es que aunque nosotros miremos algo difícil, es que aunque miremos algo que está perdido, sin embargo Dios toma el control y Dios lo centraliza en una bendición. Dios lo transforma en bendición. Eso se llama la providencia de Dios. ¿Creen ustedes que Dios sabía qué iba a hacer Jonás cuando recibiera la orden de él? ¿Dios sabía lo que Jonás iba a hacer? Dios sabía qué iba a hacer Jonás. Dios lo sabía, porque Él conoce el futuro, porque Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestras reacciones. Dios sabía qué iba a hacer, Dios sabía qué iba a hacer Jonás. Jonás fue un hombre escogido por Dios. Escuche muy bien esto. Escuche bien el significado del nombre Jonás. El nombre Jonás significa paloma. Paloma. Pero es una paloma que vuela en otra dirección. Jonás significa paloma. Jonás creció entre el año 980 al año 800. Entre ese promedio de tiempo nace Jonás en una aldea cerca de Nazaret. Jonás aprende a servir a Dios, pero Jonás tiene algunos prejuicios sociales muy marcados. Y por eso Jonás, cuando Dios le dice el tipo de pueblo, el tipo de personas a la cual él debe ir, Jonás se niega, Jonás se resiste. Porque el contexto de la historia de Jonás es que cuando Jonás nace, la nación de Israel y la nación de Judá estaban bajo un imperio llamado los asirios. Y los asirios habían invadido en muchas ocasiones a los israelitas, los habían despojado de sus pertenencias, se llevaban lo mejor de los cultivos, secuestraban a las muchachas, violaban las niñas. Y entonces, dentro de esas incursiones que había hecho los asirios a la tierra de Israel, dentro de una de esas incursiones habían matado a los papás de Jonás. La historia dice que Jonás era un niño huérfano, había crecido huérfano, y odiando como una particularidad, no una particularidad social, odiando a quienes le habían dado muerte. Jonás se dice que se había criado con un tío y tal vez sentía dolor y tal vez había pedido mucho a Dios que Dios castigara a los asirios. Y cuando Dios llama a Jonás, Dios lo llama porque Dios quiere no solamente salvar a los ninivitas, sino que Dios quiere salvar también a Jonás. Porque si Jonás muere con ese rencor, si Jonás muere odiando, su vida, su salvación, su vida eterna estaba en tela de juicio, estaba en peligro. Así que cuando Dios llama a Jonás, lo llama para libertarlo, para mostrar su amor. Porque en un panorama general, el tema central de Jonás es el amor de Dios hacia todas las personas de todas las naciones. Ese es el tema central. Dios no solamente ama a Israel, sino que ama a todas las naciones del mundo. Los israelitas tenían un orgullo muy elevado, un orgullo muy enorme, y se creían que eran dueños de Dios,
que eran los dueños de la salvación, que ninguna persona aparte de Israel tenía derecho a disfrutar de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. A la vez ignoraban las promesas que Dios le había hecho a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde cuando Dios se le presenta a Abraham, Dios le da la promesa: en tu simiente todas las naciones serán benditas. Y por eso hoy aquí en Colombia le estamos celebrando culto al Dios de Abraham. Y hemos sido bendecidos. ¿Usted ha sido bendecido por Dios? Sí, hemos sido bendecidos por Dios. Tenemos grandes y maravillosas bendiciones de Dios, porque en Abraham fuimos nosotros bendecidos. Pero los israelitas llegaron a estar en un momento tan encerrados en su egocentrismo que pensaron que Dios era solamente para ellos. Los israelitas llegaron a orar para que Dios destruyera a pueblos que no honraban a Dios. Jonás era el estilo de ese judío radical, de ese judío ortodoxo, de ese judío que no quería la salvación para otras personas, sino solamente para los israelitas. Ese era Jonás. Jonás era algo parecido como el creyente que dice: mi iglesia es la única que salva. Todavía encontramos personas como Jonás. Mi iglesia, mi denominación es la única que salva. ¿Ha escuchado personas que dicen así? Por las casas hay personas que llegan de puerta en puerta, y en una ocasión me identifiqué y dije: gracias por hacer esa labor, pero yo también soy cristiano evangélico, ahora yo tengo también un modelo de vida espiritual. Gracias, les agradecí. Eran dos señores, era una pareja, varón y hembra, que estaban predicando. Cuando yo me identifico, porque me preguntan: ¿y a qué iglesia asiste? Yo les digo: asisto a la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Y cuando yo me identifico con mi iglesia, recuerdo que aquel varón me dijo: lástima, estás perdido. Lástima, estás perdido. Y le dije: ¿por qué causa estoy perdido? Me dijo: porque no estás en mi iglesia. Porque es que mi iglesia contiene toda la verdad de Dios. Jonás era ese tipo de creyente. Y hoy hay muchos Jonases también que creen que Dios es solamente para la iglesia de ellos, y que Dios no puede amar a personas de otras denominaciones, y que Dios no puede salvar a personas de otras denominaciones. Amamos, respetamos y oramos por nuestra obra, Movimiento Misionero Mundial. Pero la Biblia dice que cuando Juan vio la salvación, los salvos en el cielo, dice que había gente de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Así que la salvación es dada por Dios, y Él toca, salva como Él quiere, como Él le place. El primer versículo dice: palabra de Jehová que vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve aquí, ¿a dónde? A Nínive. En el versículo 1 y 2 vemos el llamado que Dios le hace al profeta. El llamado que Dios le hace al profeta. ¿A dónde lo envía? A la capital del imperio asirio. Vaya a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Nínive quedaba hacia el oriente. Nínive quedaba al oriente de Jerusalén. Y dice el versículo 3: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Tarsis era la parte más lejana
era la parte más lejana que se conocía en el tiempo del profeta. Tarsis es lo que hoy día es la provincia de Andalucía, España. Allá queda el antiguo Tarsis, en la provincia de Andalucía. Queda en el estrecho que une entre Marruecos, África y Europa con España. Queda cerca, queda en una península, lo que le llaman también la península ibérica. Allá en ese sector es donde quedaba Tarsis. Para el tiempo del profeta, en el tiempo del profeta, hermanos, Tarsis era el último rinconcito del mundo, porque acuérdense que todavía no se había descubierto América, no se había descubierto Oceanía. Los continentes que estaban descubiertos en el tiempo del profeta era África, Asia y Europa, pero todavía había una gran parte del mundo sin conocer. Lo más lejano, el viaje más largo que se podían hacer era a Tarsis. Dice los que saben de medidas que habían 3.400 kilómetros. Desde Jope, donde este hombre se embarca, desde Jope hasta llegar a Tarsis habían 3.400 kilómetros. Cuando nosotros leemos la Biblia, Primero de Reyes 10:22 dice que Salomón tenía unas flotas que hacían el recorrido desde Jope hasta Tarsis. Y si alguno de ustedes ha leído, dice que ese recorrido demoraba 3 años. 3 años, estaba bastante lejos, ¿cierto? Dice que el rey Salomón traía oro, madera, pavos reales, monos, gallinas. Todo eso dice en Primero de Reyes 10:22. Y dice que el barco, las flotas que él mandaba duraban 3 años para ir y volver a Tarsis, desde Jope hasta Tarsis. O sea que Jonás realmente quería irse lejos. Jonás dijo, me voy para Tarsis y cuando yo regrese ya Dios ha mandado a otro. Porque si Dios tiene el juicio decretado, yo me voy y cuando yo venga ya Dios ha mandado a otro. Es seguro que ha mandado a otro. Era un recorrido muy largo el que se hacía porque el barco salía recorriendo varios puertos del Mediterráneo. Y al regresar ya se habían cumplido 3 largos años de la ruta que Jonás quería tomar. Dice que descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis. Era como el día de suerte para Jonás. Era como el día de suerte. Los barcos para Tarsis no partían todos los días. Habían muchos barcos para diferentes puertos cercanos, pero era exclusivo que hubiese un barco allí. Ahora, hermano, ¿por qué Dios escogió a Jonás? ¿Por qué lo escogió a él y no escogió a otros profetas? Habían muchos profetas que predicaban el evangelio, predicaban la palabra de Dios, porque todavía no existía evangelio en ese entonces. Habían muchas más personas, pero ¿por qué Dios tiene que escoger a Jonás? Si Dios sabía que Jonás se iba a ir para otro lado, ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios tenía un plan con la gente que iba para Tarsis. Dios tenía un plan. Y en ese plan no cabía escoger a uno que fuera 100% obediente, porque arranca para Nínive y la salvación no se le entrega a los que iban para Tarsis. Entonces Dios lo escogió tal como él era. Tal como él era, hermano. Le servía así, en ese momento le servía así como él era. Hermano, Dios sabe cómo mostrar su gloria y su poder. Tanto que Dios no escogió a un faraón sensible en el tiempo de Moisés. Dios escogió a un faraón rebelde, duro, un faraón opresor, porque así era como Dios lo necesitaba para manifestar
sus milagros y sus maravillas al pueblo de Dios. Así era como él lo quería. Dice la palabra del Señor que pagó su pasaje, que entró en el barco. ¿Y cuál era el propósito de él? Irse lejos de la presencia de Jehová. Los antiguos creían en los dioses territoriales y decían: en este territorio reina Baal, en este territorio reina Moloch, en este territorio reina Acera, en este otro Adramelech. Y ellos concebían que los dioses eran territoriales y que un dios tenía fuerza y oficio dentro de su territorio donde lo adoraban, pero que si se salían al territorio de otro dios, ese dios no podía intervenir porque ya estaba en la jurisdicción de otro dios. El profeta llegó a caer dentro de ese vacío. Cayó en el vacío de los idólatras. Pensar que Jehová Dios era un Dios territorial. Y si yo me voy de Israel, Dios no puede hacer nada, no me puede alcanzar, no me puede coger, porque me salí de la jurisdicción de Él. Voy a adentrar en la jurisdicción de los dioses africanos, de los dioses fenicios, de los dioses griegos. Y allá Dios no se puede meter porque se enojan los otros dioses. Llegó a concebir eso, huyendo de la presencia de Dios porque se creía que los dioses eran territoriales. Luego dice, versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y luego dice que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la barca se iba a partir. Yo le llamo al libro de Jonás, yo le llamo el libro de la preparación de Dios. En un panorama general yo le llamo así. Jonás es el libro de las preparaciones de Dios. ¿Por qué es el libro de la preparación? Porque Dios preparó un viento para azotar la nave. Porque Dios preparó una tempestad en el mar. Porque Dios preparó un gran pez que se lo tragara. Porque Dios preparó una calabacera que le diera sombra. Porque Dios preparó un gusano que se comiera la calabacera. Porque Dios preparó un viento solano que le hiriera la cabeza a Jonás. Y entonces yo le llamo a Jonás el libro de la preparación. Dios preparó muchas cosas para que el profeta entendiera el amor de Dios hacia todas las naciones. Levante su mano y adore a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y cuando se preparó la tempestad, dice que se pensó que la barca se iba a partir porque habían vientos encontrados. Habían vientos que soplaban al norte, otros al sur. La barca volteaba para un lado, luego volteaba para el otro, al punto que esto causó una gran pérdida. Una gran pérdida, hermano. ¿Cuál fue la pérdida? Tuvieron que botar la carga. ¿Se imagina, hermanos? Oiga esto, ¿se imagina? 3 años desde Tarsis a las tierras de Israel recogiendo mercancías. 3 años en Tarsis, el dueño de la nave esperando que llegara para descargar la mercancía, y salir el capitán, salir con el cuento de que qué pena, jefe, nos tocó botar la carga. La pérdida, 3 años de trabajo para tener que botarla. Y el dueño de la nave, el dueño de la flota, ya esperando que le llevaran oro, que le llevaran reliquias, piedras preciosas. Mire la pérdida que Jonás le hizo causar a esa gente. Una pérdida tremenda. Tuvieron que botar toda la carga.
3 años de trabajo perdidos. 3 años de trabajo perdidos. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Aquí encontramos que había gente que era devota, había gente que tenía un credo religioso. Cada uno empezó a orar y a clamar al Dios de ellos. Le oraban a los dioses africanos, porque acuérdese que el puerto quedaba en el estrecho. Ese estrecho entre Marruecos y el puerto de Cádiz es un estrecho que tiene solamente 14 kilómetros. Es angosto, es angosto. Por eso la gente marroquí o los africanos se pasan tan fácil a España, porque es muy cerca. Es un estrecho muy angosto. Entonces, cada uno clamaba a su Dios. Allá había gente de muchas naciones que se diseminaban por el Mediterráneo. Y cada uno llevaba a un Dios. Era gente devota, pero tenía su fe extraviada. Y ahora sí vamos entendiendo, hermano, por qué Dios manda a Jonás. ¿Por qué permite? ¿Por qué lo escoge a él? Porque Dios sabía que Jonás se iba a ir en medio de los idólatras. Y empezaron todos a sacar. Unos sacaban imágenes, otros estampillas, otros sacaron escapulario, otros sacan la camándula, empiezan a orar unos a San Roque, otros a San Lázaro, otros, hermano, cada uno empieza a acordarse de su santoral. Cada uno empieza ahí. Unos a rezar, otros a cortarse, porque una de las costumbres de los pueblos antiguos era cortarse, chorrear sangre sobre las imágenes, porque ellos creían que si hacían eso, los dioses se iban a compadecer más rápido. Así que muchos sacaban cuchillos, se cortaban, se abrían la piel y empezaban a chorrearle sangre a esas imágenes para que sus dioses respondieran rápido. Entonces, había un panorama de gritos. Empezaron a orar pasito y a medida que la tempestad se incrementaba, empiezan a subirle volumen. Y ya lo último, están gritando, están en una algarabía. Unos gritando, otros cortándose, tirándole sangre. Imaginémonos, dimensionemos en este momento, hermano, el miedo, el terror, el pánico, todos haciendo eso. Unos haciéndole votos: si usted me salva, yo me comprometo a llevarle comida a los pobres. Si usted me salva, me comprometo a llevarle comida a los perros callejeros. Y todos así, hermano, haciéndole promesas. Le entrego a mi hijo. Si usted me salva, dejo de ser borracho, dejo de fumar, dejo de hacer esto. Estaban en una algarabía todos, y todos deseaban ser salvos de la tormenta. Ninguno de ellos quería morirse en esa tormenta. ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jonás? Dice que estaba en la parte de abajo, en el interior, en la parte de abajo. Todos los otros estaban arriba intentando controlar la nave, pero el varón de Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo abajo? No, dice que estaba echado. Echado. Mire esa expresión tiene mucho que ver, porque no dice que estaba acostado. ¿Cómo estaba? ¿Y quiénes son los que se echan? Los perros, los animales, ¿cierto? Echarse es lanzarse de una forma despreocupada en cualquier lugar. Eso es echarse. Una forma despreocupada. No importa si debajo de mis costillas queda un zapato, si quedo incómodo. No interesa si quedo con los zapatos puestos, con la ropa de trabajo puesta. Eso es echarse, tirarse despreocupadamente y quedarse ahí dormido. Cuando yo hablo de acostarme, estoy hablando de acotejar
un lugar cómodo para mí. Estoy hablando de que quiero la comodidad porque quiero un buen sueño. Pero dice que él se había echado a dormir. Y dice la Biblia que el patrón de la nave empezó, dice que se le acercó, estamos en el versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Por un momento pensó, tal vez está enfermo. Por un momento pensó, ¿será que se desmayó? ¿Estará enfermo? Lo mueve: oye, dormilón, ¿qué tienes? Y se levanta Jonás con esa cara de pereza. Se levanta Jonás desubicado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Y dice que le dijo a aquel hombre, el patrón de la nave: clama a tu Dios, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Oiga esto, hermano, los inconversos pidiéndole al hombre de Dios que hiciera una oración. Los que no conocían a Jehová Dios pidiéndole: por favor, haz una oración a tu Dios para que nosotros podamos ser salvos. Era el único que no estaba haciendo algo. A veces nos pasa de esta manera, hermanos. A veces todo el mundo se mueve y el cristiano está quieto. Las personas en su diversidad de géneros, por las calles rampantes, colocando banderas en las alcaldías, en las gobernaciones, invadiendo los colegios con sus ideologías. Los paganos celebrándole al diablo en sus carnavales, vistiéndose de diablo, vistiéndose de brujas. Los que aman la idolatría, pues también con sus ídolos al hombro, haciendo viacrucis, invadiendo calles, invadiendo plazas. Pero el cristiano, ¿dónde está? Durmiendo. Dormimos, amado hermano, mientras el mundo está convulsionando. La Biblia dice que el planeta está con dolores de parto. Con dolores de parto, y todo esto que estamos viendo en las noticias, fenómenos climatológicos. Valencia fue destruida en España, tremendamente. Los volcanes haciendo erupción, los terremotos que se incrementan cada vez más, los tsunamis que se crean dentro de las mareas del océano, sin tener una razón por qué ni cómo. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? Dormidos. Nuestros niños y nuestros adolescentes en Colombia perdiéndose, siendo violados, siendo ofrecidos en sacrificio, sus órganos son vendidos. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Dormidos, ¿cierto? Dormidos. Y a veces Dios tiene que mandarnos a alguien para que nos diga: dormilón, ¿qué tienes? Esto pasó en la iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo estaba tan cómoda, estaba tan conforme. Tenían una iglesia de 100,000 miembros en Jerusalén. Estaban muy felices y estaban muy cómodos. Tenían comedores sociales donde las viudas eran atendidas, donde los niños, donde los abuelitos. Tenían toda una plataforma social, pero estaba muy cómodo. Dice la Biblia que subían a la primera hora, que era a las 9, a la segunda, que era a las 12, y a la última hora subían a orar. O sea, tenían cultos en la iglesia a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Tenían cultos. Dice Hechos 5:42, y todos los días por las plazas, por el templo, las casas y el templo, no cesaban de predicar a Jesucristo. Estaban felices, estaban en su zona de confort. Pero eso no era lo que Dios quería con la iglesia primitiva. El Señor les dijo: yo les voy a dar mi poder
va a venir el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Llevaban 20 años desde que habían recibido el Espíritu Santo y no habían hecho caso a la gran comisión. Entonces Dios le manda a alguien, a un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y viene este Saulo y empieza a perseguir a los líderes. Matan a Jacobo, que era uno de los principales líderes. Apedrean a Esteban, que era un diácono muy colaborador. Encierran a Pedro y a muchos hermanos los sacan de rastra del cabello desde los lugares de culto, los sacan y los ponen en la cárcel. Y hacen una batida terrible a la iglesia de ese entonces. Se despertó la iglesia, porque la Biblia dice que de ahí, de Jerusalén, salieron huyendo para para Samaria. Se dispersa la iglesia por todo Israel. Y sigue la persecución en Israel y se dispersan por las diferentes regiones. Y se cumplió lo que Jesús les dijo. Me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y así pasó. Pero Dios tuvo que levantar a Saulo para que ellos despertaran. Y no se le haga raro, hermano, que Dios permita que se levante a alguien que nos despierte a nosotros también. Para que nosotros aprendamos a atender a Dios como debe ser. Y para que aprendamos a aprovechar el tiempo sirviendo a Dios. Dios permite que el dueño, que el patrón de la nave se despierte a Jonás y le dice: levántate y ora a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros. Dijeron uno a otro sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Esto era muy importante para ellos saberlo. Dice: ¿qué oficio tienes? Porque resulta que habían dioses paganos que se le atribuían a ciertos oficios. Hasta el día de hoy es así, ¿cierto? Las personas que le rezan a San Isidro le dicen: San Isidro labrador que quita el agua y pone el sol. Le atribuyen ahí un poder, ¿cierto? Algunas que no creen en el Dios del cielo y creen en San Antonio, algunas solteronas, pues ponen a San Antonio con las cabezas para abajo y los pies para arriba. Y le rezan porque le atribuyen poderes en el amor a San Antonio. Dice la palabra de Dios que cada uno estaba orando a su Dios y echaron suerte. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. ¿Qué oficio? Ya les dije que dependiendo del oficio venía también una relación con su ídolo. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Importantísimo para ellos, ¿no? Saber de qué pueblo, saber de qué tierra, para así mismo hallar la relación espiritual. Jonás le responde: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tremendo, tremendo, hermano. Cuando él le confiesa eso, los hombres de inmediato entienden por qué se está presentando esto. Porque él le dice: sirvo a Jehová que hizo los cielos, la tierra y el mar. Le habla de los elementos principales de la tierra. Aparte de que los dioses eran territoriales, en la concepción de los idólatras, los dioses gobernaban sobre ciertos elementos. Unos creían en el dios del agua, otro en el dios del trueno, en el dios del viento, en el dios del fuego. Otros creían en los dioses de los volcanes. Pero él les dice: mi Dios es un Dios universal que gobierna sobre los 4 elementos.
que tiene el poder sobre el agua, tiene poder sobre el aire. Y entonces dice que ellos se espantan en gran manera, porque dice, nos estamos enfrentando ante una divinidad que es todopoderosa. Nos estamos enfrentando a una divinidad diferente. ¿Cómo controlamos a un Dios que gobierna todo el mar? Y si vamos a la tierra, pues también gobierna en la tierra. Y si nos salimos del mar y la tierra, gobierna en el espacio, en el aire, porque es Dios de los cielos. ¿Cómo hacemos para escapar de un Dios que tiene tanto dominio? ¿Cómo escapamos? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y le proponen, Jonás, usted que conoce a su Dios, ¿cómo lo podemos nosotros controlar? ¿Cómo hacemos para que ese Dios deje de estar bravo con nosotros? Dice la Biblia que Jonás sabía que todo eso había venido por la culpa de él. Jonás sabía conscientemente que muchas cosas pasaban por la culpa de él. Y eso es un buen principio. Es un muy buen principio para una restauración. Entender que los problemas no vienen por externos, sino por internos. Saber que los problemas no los está ocasionando otro, sino que yo soy el que le estoy dando la cabida que el problema me tome ventaja. Los seres humanos somos muy dados a buscar agentes de los problemas que nos pasan a nosotros. Es por culpa de él, es por culpa de mi hijo, es por culpa de mi marido. Ella fue la culpable, él fue el culpable. Y todo el tiempo desde nuestros primeros padres, los seres humanos están buscando agentes de creación de problemas. Eva dijo, Señor, fue la serpiente que tú creaste. Y Adán dijo, Señor, fue la mujer que tú me diste. En pocas palabras, Dios, usted fue el culpable por haber creado la mujer y por haber creado la serpiente. Usted fue el culpable. La culpa de todo fue suya. Dijo eso. Y entonces culparon a Dios por ellos haber probado del fruto de aquel árbol. Este hombre, Jonás dice que en su conciencia sabía que él tenía la responsabilidad de aquel problema. Yo no voy a la iglesia porque es que tal hermana me mira mal. No voy a la iglesia porque es que el pastor no me saluda. No vuelvo a la iglesia porque el diácono, porque el niño. No voy a la iglesia por esto, aquello. Pero muy en el fondo la persona sabe que no es aquel ambiente. Muy en el fondo la persona sabe que hay un desánimo, que hay una pereza, que hay una situación que no le deja conectar con Dios en el momento del servicio. Pero lo difícil es confesarlo, ¿cierto? La persona sabe internamente qué pasa, pero lo difícil es confesarlo. Ya hemos dicho, hermano, que la palabra más difícil para el ser humano pronunciar es, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la palabra más difícil para el ser humano pronunciar? Yo lo hice. Es lo más difícil. No hay nada más difícil para el ser humano pronunciar que la palabra yo lo hice. Fui yo. Sí. La culpa es mía. Sí, yo soy así. Es lo más difícil, hermano, para el ser humano pronunciar en esta tierra. Fui yo, lo hice, yo lo hice. Cuando Dios se le aparece en el camino, Adán pone todas las excusas que ya hablamos y se le pone en el camino a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba Adán y Dios sabía dónde estaba el cuerpo de Abel escondido. Pero Dios pregunta para dar la oportunidad de confesión. Tanto Adán como Caín hubiesen dicho, Señor, yo hice algo malo, yo pequé.
Dios da esa oportunidad. Jonás, lo vemos aquí, hermano, en una actitud sincera, en una actitud donde él abre su corazón. Dice que él sabía que el mal había venido por él. Y entonces ahora busca ¿qué? Una solución. La solución es: láncenme al agua. Ellos no dudaron, hermano, por un momento, pensaron, pero ellos se acordaron que los rituales de ellos, en todos los rituales paganos, siempre habían muertes de animales o de niños para que sus dioses se agradaran. Así que por un momento temen porque él era siervo de Dios, del Dios de Israel, pero luego dice: hagamos lo que siempre hemos hecho. Vamos a sacrificar, que haya un sacrificio para que ese Dios se agrade, que haya un sacrificio para que esta tormenta se aplaque. Cuando hacen el sacrificio, dice que lo toman, versículo 10, el versículo 11 dice: le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Esa tormenta llevó a que estos hombres hicieran una oración. Allí empezó a revelarse el verdadero propósito, por qué Dios permite que Jonás se vaya. Empezó a revelarse el verdadero propósito. Por primera vez arruman todos sus ídolos, todas sus imágenes, y por primera vez toda esta gente empieza, amado hermano, empieza a orar al Dios verdadero, al que tiene oídos para oír, al que tiene boca para hablar, al que tiene manos para obrar. Y por primera vez dice la Biblia que esta gente empieza a orar a un Dios que es espíritu. Empiezan a orar a Dios espíritu. ¿Sabían ustedes, hermano, que Dios es espíritu? No necesitamos, amado amigo, no necesitamos ver algo o a alguien o presentarnos frente a una reliquia para tener conexión con Dios. El hecho que yo diga que Dios es espíritu quiere decir que Él está en todo lugar, que Él está en todo sitio, que si le invocamos en la cocina Él nos va a oír, que si le invocamos manejando, conduciendo la motocicleta, Él nos va a oír, que si le invocamos en el trabajo, que si le invocamos en un avión, Él nos va a oír. Por primera vez empiezan a clamar y empieza a mostrarse el verdadero propósito, porque Dios no escogió a uno más obediente, sino que Dios escogió a Jonás. Empieza a mostrar el propósito de Dios para con este grupo de personas que van allí. La Biblia lo llama los marineros. Versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y le ofrecieron sacrificio e hicieron ¿qué? Votos. Esa palabra hicieron votos es compromisos con Dios. Se arrepintieron, conocieron que no había un Dios que oyera y que obrara como Jehová Dios, Jehová el Dios de Israel. Y eso permitió Dios para que esa gente se fuera para la tierra de ellos, porque la nave no se devolvió, la nave continuó su rumbo, siguió hacia Tarsis. Y eso contribuyó, hermano, para que cuando Cristo viniera, encontrara a gente temerosa en Europa. Porque si usted va a encontrar en el tiempo de Cristo y en el tiempo del apóstol Pablo, va a encontrar que ya había gente temerosa en Roma.
temerosa de Dios, porque esta semilla de estos marineros que regresan a Europa, esta semilla se sigue diseminando durante los 800 años. Cuando Cristo viene y cuando los apóstoles empiezan a predicar, ellos van a colonias de gente temerosa en Europa. Jonás no solamente predicó para el tiempo de él, sino que Jonás preparó un camino para que cuando el Mesías viniera y se predicara el evangelio con los apóstoles, especialmente con Pablo, ya hubiese una iglesia temerosa en Europa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que los hombres hicieron votos con Dios. Pero ¿qué pasó con Jonás? Arriba empezaron a hacer culto. ¿Y dónde estaba Jonás ahora? Dice la Escritura que Dios tenía preparado un gran pez. Oiga esto, hermano. Los peces grandes, como lo son las ballenas, las diferentes ramas de ballenas, porque hay diferentes géneros de ballenas, son muy enormes en su cuerpo, pero comen cosas pequeñas. La parte en que ellos utilizan para tragar, su tráquea es muy pequeña. Entonces cuando se mira las ballenas a la luz de la biología marina, ellos dicen, no hay posibilidad de que una ballena se hubiese tragado a Jonás. No hay posibilidad. Pero la Biblia nos dice que Dios tenía un pez preparado. Había uno diferente. Hay una anécdota de una profesora en su clase con sus niños, y aquella profesora le está diciendo a los niños que la tráquea de las ballenas es muy pequeña, aunque su cuerpo es muy grande, y que es imposible que una ballena se coma a un ser humano, porque el ser humano no cabría, no lo puede mandar. Y la anécdota dice que levantó un niño la mano y le dijo, sí, profesora, una ballena se puede comer a un hombre, porque en la Biblia hay un hombre que fue tragado por una ballena y se llamaba Jonás. La profesora dijo, eso es mentira, eso es mentira. No puedes creer a esa mentira porque las ballenas no pueden tragar personas. Y el niño le dijo, sí, porque Jonás fue tragado y estuvo 3 días y 3 noches adentro. Y entonces le dice el niño, yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás qué tipo de pez se lo tragó a él, qué tipo de ballena. Y le dice la profesora, ¿y si Jonás está en el infierno? Y el niño le dijo, entonces le toca que vaya usted y le pregunte. Dice la Biblia que Dios había preparado ese pez. Era un pez diferente a todos. Un leviatán, dice el hermano. La había preparado. ¿Por qué la preparó? La preparó en la cavidad para que cupiera Jonás, pero lo preparó también en que Dios le dio la orden al animal para que ayunara durante 3 días y 3 noches, para que ayunara. Porque si ella comienza a comer, los jugos gástricos empiezan a segregarse y los jugos gástricos desbaratarían también a Jonás. Tal parece ser que hacía ya algún par de días la ballena no comía, estaba desocupada. Por tanto, cuando Jonás entra, ella no come, ni lo mastica porque él cayó entero. Si ella lo mastica, porque el jugo gástrico, que es el encargado de desbaratar, de demoler los alimentos que caen al fondo de los estómagos, ese jugo gástrico se segrega a partir de unas glándulas que nosotros tenemos. Y cuando nosotros masticamos, empieza esas glándulas a segregar o a producir el jugo gástrico.
Ya en 2 ocasiones le he dicho a ustedes que ese es el problema cuando usted mastica chicle. Ese es el problema cuando usted mastica chicle. Usted se pone a masticar chicle y la glándula productora de jugo gástrico empieza a producir ese jugo. Ese jugo es un ácido terrible. Es un ácido terrible, hermano. Que es lo que hace que la comida se cocine, se muela, se procese allá. Y cuando uno masca chicle, pues está produciendo jugo gástrico y puede caer en el peligro de la producción de úlceras gástricas, porque va a estar ese jugo allí depositado durante varias horas sin nada que diluir. Entonces la ballena fue preparada por Dios. Dios la preparó con un plan, con un propósito especial, amado hermano. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Y a su nombre. Así que concluimos con que Dios había preparado a Jonás y el corazón de Jonás fue retenido para que no obedeciera inmediatamente. Ahora, hermano, en algunas excavaciones de la tierra siria han encontrado rupestres que son pinturas en piedra y han encontrado tallajes en piedra también. Han encontrado tallajes de una figura mitad pez y mitad hombre. Mitad pez y mitad hombre. Entonces mire cómo se va canalizando todo esto en el plan de Dios, porque los asirios adoraban a un Dios que era mitad pez y mitad hombre. Y cuando ellos se dan cuenta que un pez vomita a un hombre y el mensaje viene de ese hombre vomitado por el pez, ellos conciben es un hombre viene del cielo, viene como emisario de nuestro Dios. ¿Sí me hago entender, hermano? Ellos se dieron cuenta que una enorme ballena saltó sobre las aguas en la costa y de inmediato sale un hombre y el hombre se para y el hombre va hasta donde está ellos y les dice: Dios está enojado y Dios va a destruir esta ciudad dentro de 40 días. ¿Cuál fue el punto que hizo que ellos creyeran enormemente a ese varón? Que venía de un pez, que provino de un pez, que un pez lo dirigió hasta las costas de ellos para traer un mensaje de juicio. Entonces Dios retuvo el corazón de Jonás para que Jonás no fuera 100% obediente al primer instante. Porque si él es obediente al primer instante, no se salva el capitán, no se salva el marinero, no se allana el terreno para el evangelio cuando Cristo naciera, y no hubiese tenido un impacto tan poderoso el mensaje de ese hombre en un solo día. ¿Preguntas, hermano? ¿Alguien tiene una pregunta del estudio de hoy?